En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Una nueva jornada informativa en desarrollo. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ya comenzaremos a presentarles los detalles de las informaciones que tienen pues mayor valor, en este caso jerarquizarlas para todos ustedes y realizar la síntesis de vida. Posteriormente tendrán titulares y los detalles en la emisión del Noticiero de Televen. Hay varias notas importantes, hay una que despierta la atención y que tiene cobertura en la mayoría de los medios de comunicación social y sus portales, también con registros en internet, y desde luego información que ha provocado ya, desde que se conoció, un debate interesante, porque tiene que ver con conversaciones entre representantes del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Vamos a comenzar a definir algunas cosas y a presentarles algunas precisiones en este sentido. Bueno, se trata de lo siguiente. Una delegación del gobierno de los Estados Unidos, con un delegado presidencial de por medio, Roger Carstens, con la presencia también de James Story, quien es el representante diplomático de los Estados Unidos, pero con sede en Colombia, embajador, pero recuerden que hay relaciones rotas, diplomáticas y consulares. Bueno, están en el país, al parecer, es lo que ha trascendido. Se ha manejado con mucha discreción, pero anoche el propio Nicolás Maduro ofrecía los detalles, incluso en términos de horas. Decía, desde hace 2 horas, Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, pero además es quien ha figurado como líder de las conversaciones con la oposición, bueno, se ha reunido con estos factores de los Estados Unidos. Los temas, bueno, hasta ahora muy genéricos, algunas informaciones internacionales. La agencia de noticias Associated Press, a través del periodista Joshua Goodman, que hace un seguimiento a la situación venezolana, informó, bueno, que estaban las personas que mencionamos, James Story y Roger Carstens, conversando sobre... Carstens es experto en liberación de rehenes. Esto tiene que ver seguramente con el propósito del gobierno de los Estados Unidos de negociar la liberación de ejecutivos de la empresa Citgo, de nacionalidad estadounidense, que están detenidos en el país. La historia es muy larga y el relato lo hemos presentado en otras ocasiones. Bueno, se está trabajando eso al parecer, pero a su vez, y es el factor también importante en este contexto, es que se insiste, de acuerdo a las pocas notas que se han publicado con mucha discreción por lo demás y sin mayores elementos, que el tema petrolero jugará un papel fundamental. ¿Todo esto por qué? Bueno, por el tema de la guerra en Ucrania, de la invasión militar rusa, las restricciones a la compra de petróleo y gas ruso y todo lo que también en otras ocasiones y en forma recurrente hemos presentado también como detalles de las informaciones para todos ustedes. Entonces, seguramente en el día de hoy habrá algunos otros elementos, pero eso es importante porque es, como decía Maduro, la reanudación. Se retoman conversaciones que ya el pasado 5 de marzo se iniciaron con la visita de Juan González, quien es asesor de seguridad nacional del gobierno de Biden, también con la presencia de James Story, que, repito, tiene su sede de trabajo en Bogotá, era el encargado de negocios en Venezuela, y bueno, con la ruptura de las relaciones diplomáticas, cierta parte de esa operación diplomática y consular se mudó al vecino país. También es interesante saber, ¿no?, cuál será la postura del gobierno de Petro frente a este posible proceso de negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela. Digo posible porque algo hay, es tangible, se observa, si lo anuncia el propio gobierno y también algunas fuentes del Departamento de Estado que en algo andan, ¿no? Así de fácil, vamos a decirlo de esta manera. También se publicaba que Story, en esta visita que ha realizado a Venezuela, no sabemos si todavía están en el país, se reunió con el líder opositor Juan Guaidó. Hay algunos portales que publican una fotografía donde están los dos reunidos. No sabemos si es de anterior reunión o es de la actual
reunión que se realizó por la visita que han realizado a nuestro país. O sea que el día de hoy, a propósito de todo esto, se muestra interesante. También de por medio está el tema de la reanudación de conversaciones con la oposición venezolana, que es una solicitud de Estados Unidos y de muchos países de América Latina y también de la Unión Europea. Eso es un poco más complejo, un poco más complicado, porque de por medio está el tema de Alex Saab, entonces hay que llevarlo con mucha prudencia, diríamos, en este caso, y no se pueden hacer simplemente sino conjeturas y en algunos casos, pues, alimentar las especulaciones. No hay más nada que agregar en ese sentido. Lo de la reanudación de conversaciones parece, mientras tanto, un poco complicado, porque el gobierno ha dicho que tienen que incorporarse y de hecho ha habido algunos contactos, otros actores políticos en Venezuela, como también actores sociales y actores del sector privado de la economía. Ya veremos. Bueno, seguimos con este resumen, con esta síntesis, ¿no?, de informaciones que trascienden en la agenda del día de hoy, la del martes 28 de junio. Atención con las lluvias. Hay una onda tropical muy fuerte. Ha habido una advertencia del propio Ministro de Interior y Justicia, advertencias del INAMET. Tendremos en el respectivo segmento seguramente alguna otra información adicional y en el recorrido de esta primera emisión, porque todo pronóstico apunta que será muy fuerte, que será muy vigorosa. Y en ese sentido, hay una exhortación incluso a los venezolanos, a la población venezolana, para que esté alerta. Entraría por el oriente del país, por los estados Sucre, del Tamacuro, Monagas, Anzoátegui, en fin, pero se traslada a la región norte costera y a mucho más de lo que es el territorio venezolano. Hay que estar muy alertas entonces con el tema del tiempo. Bueno, otras informaciones importantes. Anoche, más concretamente, el INAMET dio a conocer un comunicado donde anuncia la reanudación de actividades aéreas comerciales con Brasil, en este caso que se suman a las otras rutas que han sido autorizadas por el gobierno venezolano. También se habla de la operación comercial con la República Islámica de Irán. Son dos rutas, la ha habido eventualmente con Irán, pero esta vez tiene un sello de formalidad con el comunicado del INAC en este sentido, pero lo más notable y lo más significativo para todos los venezolanos, por la cercanía, porque es un país vecino, se trata de esa reanudación de vuelos aéreos entre Venezuela y Brasil. Ya veremos cómo va a funcionar todo esto, cuál es la línea aérea que va a asumir la responsabilidad. En fin, igual que con Colombia. En Colombia no tardará mucho tiempo y hay una solicitud ya, por ejemplo, de Avianca y de otras líneas como Wingo para reanudar esa ruta muy fluida e importante como es la de entre Bogotá y Maiquetía y también otras ciudades de Venezuela como Valencia, Maracaibo, en fin. Así que muy pendientes. Bueno, sigue la trama de Entrasur Cargo. ¿Qué ocurre ahora? Ayer el secretario de Seguridad de la Argentina, Aníbal Fernández, si bien recapituló sobre lo que han sido los hechos y también sobre la información que recibió el gobierno como tal y la autoridad aeronáutica, dijo que ciertamente hay algo que no está claramente definido y esto tiene que ver con la titularidad del avión. Porque quien asume la responsabilidad abierta y pública es Conviasa, que es una empresa venezolana, la línea bandera del Estado venezolano. La tripulación es venezolana en su mayoría, pero también hay 5 iraníes. Entre ellos, al parecer, el piloto, que es el más cuestionado por un supuesto vínculo con las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero también decía Aníbal Fernández, el secretario de Seguridad de la Argentina, que no saben si también todavía es de Mehan Air, otra línea cuestionada y sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, línea iraní, una tercera. Conviasa está sancionada, pero hay cierta flexibilidad en su operación como tal. Pero es interesante porque es un vocero del gobierno que vuelve a hablar sobre el tema, del gobierno argentino en este caso. Bueno, y esperar porque está en desarrollo una investigación que realiza un tribunal por solicitud de la Fiscalía. Así que, bueno, en esta circunstancia hay que estar manteniendo el seguimiento informativo del caso. Bueno, vamos con otros temas internacionales. Hoy hay una importante reunión de la OTAN, una cumbre en la ciudad de Madrid, en España,
para evaluar y examinar la situación de la guerra en Ucrania. Bueno, y ver de qué forma se organizan para seguirle dando apoyo, seguirle dando soporte para que pueda resistir el gobierno de Kiev. En este caso, seguramente habrá alguna conexión con el presidente Zelensky, pero hay un gran nivel de expectativa sobre lo que pueda pasar en este sentido en esta cumbre de España, en esta cumbre de Madrid de la OTAN. Ya que hablamos de Ucrania, ayer ocurrió otra situación desastrosa. Volvieron los misiles rusos a tocar la capital Kiev, en Ucrania, con el lamentable saldo de nuevos civiles muertos. Atacaron un centro comercial. Hasta ahora el balance habla de 16 muertos, pero con la posibilidad que suba la cifra cuando se remuevan los escombros. Hay un número significativo también de personas heridas. El rechazo también de factores internacionales. Ayer se pronunciaba sobre este ataque a la capital y en particular este centro comercial, el Grupo de los 7, que estuvo reunido también ayer en Alemania. En fin, es el desastre de la guerra. Y vamos a ver si hoy hay un pronunciamiento en ese sentido. Por cierto, ya que seguimos en el espacio de lo que significa la guerra y sus secuelas, se habla de la situación de default, es decir, de impago de su deuda externa en el caso de Rusia. Bueno, los rusos dijeron ayer que no, que ellos no están en una situación de impago, que ellos están al día, que están cumpliendo sus obligaciones, pero en Occidente lo observan y lo miden de otra manera. Retornamos a nuestro continente, vamos a hablarles del Ecuador. Aceptan los líderes de las llamadas nacionalidades indígenas reunirse con el gobierno de Guillermo Lasso, comienzan a bajar un tanto las tensiones. Siguen tomas en diversas poblaciones, sobre todo del sur, carreteras, pero ya la movilización de los indígenas y de otros factores sociales y políticos es menor. En este caso, bueno, habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos, ver qué surgen de estas conversaciones. El gobierno se comprometió a congelar y a reducir incluso el precio de los combustibles. Así que, bueno, muy pendientes de la evolución de esta noticia, que bueno, que ha mantenido desde hace ya 3 semanas aproximadamente a Ecuador en una gran tensión, incluso con enfrentamientos, con violencia. Hay un saldo lamentable hasta ahora oficial registrado de 5 personas fallecidas y muchos heridos. Vámonos a los deportes. Bueno, hay muchas cosas que destacar, pero seguimos jerarquizando la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Y ahora en este caso se dio a conocer el segundo boletín, por llamarlo de esta manera, que ofrece Major League Baseball sobre cómo va la votación para el Juego de las Estrellas. En la segunda base sigue encabezando el venezolano José Altuve indiscutiblemente, pero también suman votos Wilson Contreras, que pudiera ser el catcher de la Liga Nacional, él juega con los Cachorros de Chicago, o bueno, y atención, Miguel Cabrera, a pesar de que no tiene una votación masiva, se ha incorporado un número de votos, bueno, por su actuación notable y significativa que ha tenido en esta temporada y los récords que viene batiendo pues en cada oportunidad que pues da un imparable. Así que es importante también destacarlo. Bueno, y culminamos este introito, ¿no?, de síntesis de titulares, pero ya también con los nuestros preparados. Se suman otras informaciones a esta primera emisión del Noticiero de Televen, que vamos a presentar de inmediato. Vamos con un tema bien delicado que tiene que ver con el campo venezolano. La escasez de fertilizantes, de financiamiento y la baja demanda del consumidor está afectando a la cadena de la producción agrícola venezolana. Esto lo señalaron los directivos de FedeAgro. Situación difícil esta. Bueno, servicios públicos, más de 300 familias incomunicadas por los estragos causados por el desbordamiento de la quebrada en la parroquia San José de Cotiza en Caracas. Ahí tienen las imágenes. Terrible la situación y muy peligrosa. Bueno, ayer fue el Día del Periodista. Agradecemos, por cierto, el reconocimiento. Y en este caso, el Colegio Nacional de Periodistas, sección Capital, Distrito Capital, pues en este caso reconoció la labor de los comunicadores sociales. El acto fue en la sede del Colegio Nacional de Periodistas. Varios compañeros nuestros estuvieron allí. Bueno, nosotros también pues recibimos un botón y un diploma y otros que estuvieron presentes. Allí estuvo Cruz Vila, estuvo Raquel García, estuvo Claudia, estuvo Mardola Iprín, en fin, y mucha gente, de verdad que agradecidos. Seguimos, vamos con el tema internacional. El directorio del Banco Central de la Argentina anunció medidas que van hoy, y Ricardo, que de nuevo está con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, saludos a todos nuestros amigos televidentes y bueno, a todo el equipo del Noticiero Primera Emisión. Sí, en efecto, ya estamos por acá para llevarles a ustedes pues el compendio de las informaciones que están en los diarios de circulación nacional. Harley, buen día. Hola Ricardo, muy buenos días para ti, Carlos, a todo el equipo, señores televidentes, muy buenos días. Así estamos súper preparados para llevarles a ustedes las informaciones. Ricardo, un tema importante que ha venido pues generando bastante cola ha sido la decisión del Supremo de Estados Unidos en contra del aborto. El día de ayer, por cierto, en Argentina, pues varias personas que estaban en contra de esta decisión decidieron pues marchar hasta la puerta de la Embajada de Estados Unidos en este país, pero es un contraste, este es un tema bastante complicado. Es muy polémico, sí, señor. Sí, muy polémico. En España, pues todo lo contrario, estaban pues protestando a favor de esta medida, dicen que es una esperanza en medio de lo que han catalogado como el desastre desde 1973, que se podía pues practicar el aborto en Estados Unidos de forma legal. Sí, bueno, y hay muchos intereses también presentes, ¿no? Están los políticos, los religiosos, hasta los económicos y evidentemente los médicos también. Sí, sí. El conservadurismo versus la apertura, bueno, en fin, eso tiene un carácter ideológico también de por medio, porque a veces lo politizan también en un caso como este. Sí, señor. Bueno, también estamos muy pendientes de esta onda tropical que anuncian también como ciclón, que en todo caso entendemos que se va a traducir en fuertes lluvias y también en vientos bastante fuertes, principalmente en el estado Sucre y en el estado Nueva Esparta. Sin embargo, no se descarta que la acción de este efecto climatológico pueda llegar a otras partes del país, incluyendo la ciudad capital. Nosotros amanecimos con lluvia. Con lluvia, sí, y fuerte. Así es, bueno, ya estamos preparados para revisar las portadas de los periódicos nacionales. Bueno, fíjense, vamos a ahondar un poco más en la información que adelantaba Carlos en la introducción del noticiero Primera Emisión, que tiene que ver con este anuncio que hizo el mandatario nacional, Nicolás Maduro, sobre esta reunión con delegación de Estados Unidos acá, en la ciudad de Caracas. ¿Qué nos dice el diario 2001 sobre este tema? Bueno, señala lo siguiente. Este lunes 27 de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que una delegación del gobierno de los Estados Unidos se encuentra reunido en la ciudad de Caracas con representantes del gobierno nacional. El Ejecutivo Nacional informó que la idea del encuentro es darle continuidad a los acercamientos del 5 de marzo de este año entre ambas naciones. Esto ocurrió durante la entrega del reconocimiento por el Día Nacional del Periodista. Según expresó el primer mandatario, este encuentro es para darle continuidad a las comunicaciones que ya se los había comentado, iniciadas el 5 de marzo. Durante el pasado mes de marzo de 2022 se realizó el diálogo en el Palacio de Miraflores. Asimismo se conoció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo acompañado de la primera dama, Cilia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistió el embajador designado para Venezuela, James Story. En este encuentro, según la Casa Blanca, se abordó el tema del petróleo venezolano. Vamos a ir a revisar ahora información regional que tiene el diario 2001. En este caso hablan de una situación lamentable ocurrida en el estado Zulia. 2 heridos tras explosión en un apartamento en esa entidad. Ocurrió el lunes 27 de junio. Allí 2 hombres resultaron heridos luego de registrarse una explosión en un apartamento ubicado en el conjunto residencial Zeus. Esto está en la calle 10 Unión, sector El Manzanillo, en el municipio San Francisco del estado Zulia. Del mismo modo, fuentes policiales informaron que se pudo conocer que el hecho se registró presuntamente por acumulación de gas en el apartamento. No obstante, se desconoce la identidad de los 2 ciudadanos que resultaron heridos tras la explosión. Sin embargo, se sabe que sufrieron quemaduras y los trasladaron al Hospital General del Sur, Dr. Pedro Iturbe. Bueno, seguimos con las portadas de los diarios de circulación nacional. Hacemos una pausa en El Universal. En su principal titular, justamente hablan de lo que veníamos comentando desde el principio de la emisión. Dicen, autoridades instan a los venezolanos a estar atentos ante posible depresión tropical en el país. INAMED se mantiene monitoreando la evolución del fenómeno climático que pudiera tocar este martes o miércoles el este de Margarita.
El ministro de Interior y Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó este lunes sobre el desarrollo de una onda tropical en el oriente del país que pudiera convertirse en posible depresión tropical y originar fuerte oleaje en las costas venezolanas. Asimismo informó que tienen, abro comillas, tenemos fuertes lluvias en oriente por el paso de una onda tropical y en Océano Atlántico se está desarrollando una onda que tiene 90% de probabilidad de convertirse en tormenta luego de depresión. Cierro comillas. Esto lo señaló desde la sede del Instituto Nacional de Meteorología acá en Caracas. Hay otro titular importante, vamos a revisar justamente el ámbito internacional, pero que lo reseña el diario El Universal. Un hombre mató a una mujer por poner demasiada mayonesa en su bocadillo en Estados Unidos. La policía de Atlanta informó que una de las víctimas murió por heridas de bala y la otra está gravemente herida. Un hombre mató a tiros a una mujer e hirió a otra, ambas trabajadoras de una popular cadena de comida rápida, porque había demasiada mayonesa en su bocadillo, confirmó este lunes la policía de Atlanta en Estados Unidos. El crimen ocurrió el domingo por la tarde y según detalló el subjefe de la policía, un hombre de 36 años fue arrestado en las cercanías del restaurante. Amigos, vamos a revisar ahora el portal del diario El Nacional. Ellos tienen información que reseña cosas que han ocurrido en Ucrania con motivo obviamente de la invasión rusa. Ellos señalan lo siguiente: Dmytro Lunin, él es el gobernador de la región de Poltava, denunció un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, así como un acto de terror no disimulado y cínico contra la población civil. ¿De qué va esta lamentable información? Bueno, al menos 13 personas murieron y más de 40 resultaron heridas el día lunes en un ataque con misiles rusos que incendió un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania. Los ocupantes, en este caso se refiere a los militares rusos, dispararon un misil contra un centro comercial donde se encontraban más de 1000 civiles. El centro comercial está en llamas y los equipos de rescate están luchando contra el fuego, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a regresar a nuestro país, en este caso con información que nos vincula también con Colombia. Y hacen acá reseña de unas declaraciones dadas por el presidente de Avior, Juan Bracamonte. Él estima que con la llegada de Petro al poder podría reactivarse las relaciones comerciales con Venezuela. Afirma que la empresa se encuentra preparada para iniciar operaciones en Colombia. Vimos como una buena noticia el hecho de que ambos mandatarios publicaran tuit sobre las relaciones comerciales y la apertura de fronteras. El presidente de Avior indicó asimismo que hace al menos un año, junto con el gobierno colombiano y el venezolano, se reunieron para estar al día en cuanto a los pagos. De igual forma habló sobre la victoria del nuevo mandatario colombiano y lo que sucedería con su toma de poder. Hay una estructura financiera que depende de las relaciones comerciales entre ambas naciones. Ahora revisamos la portada del Últimas Noticias. En su principal titular reseña: agarraron en Zulia a un sicario de la banda del Coqui. Fue identificado como Frangerson Rivero Sánchez, presuntamente ejecutaba homicidios por encargo. Un integrante de la denominada banda del Coqui, que operó hasta el año pasado en la Cota 905, fue capturado en el punto de atención al ciudadano Café Negro, municipio Baral, Zulia, según fuentes militares. El hombre está identificado, como ya se lo mencionábamos, como Frangerson Alexander Rivero Sánchez, quien presuntamente era uno de los encargados de cometer homicidios por encargo de la organización delincuencial, fundada por Carlos Calderón, alias el Vampi, siendo sus administradores Garbis Ochoa, el Garbis, y Carlos Rebete, el Coqui. Este último fue abatido el pasado 8 de febrero en las Tejerías Aragua durante un enfrentamiento con efectivos del 6CPC. Otro de los titulares que destaca el diario Últimas Noticias: rastrean a mujer que presuntamente asesinó a su pareja. Al parecer, la mujer discutió por unos mensajes de texto en el celular de la víctima. Los organismos de seguridad están buscando a una mujer identificada como Sol Irama Torres, quien presuntamente dio muerte a su pareja Rafael Molina Muñoz, de 46 años,
Así dijeron fuentes policiales. El domingo pasado, la pareja caminaba por la calle Los Chaguaramos, Palo Negro, Estado Aragua, cuando surgió una discusión entre ambos. En medio de la pelea, la mujer sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho al hombre, causándole la muerte en el sitio. Según las versiones, los testigos refirieron a las autoridades policiales que la pareja discutía por unos mensajes en el celular del hombre que la mujer leyó sin permiso. Vamos a revisar información en materia deportiva con la portada del diario Meridiano. Está allí una gran foto de Miguel Cabrera y lo titulan de la siguiente forma: Migui sin límites. Cabrera busca seguir escalando puestos en la historia. Le falta un hit para igualar a Ricky Henderson en el puesto 26 y está a una impulsada de Al Simon, ubicado en la posición 20 de remolcadores. Buenas noticias para Venezuela porque domina en el judo con las medallas de oro de Carlos Páez y Karen León, quien es la que está allí en la gráfica. La selección nacional revalida el título en la disciplina en los Juegos Bolivarianos. Vamos ahora con información de tenis porque Novak Djokovic doblega a Kun Sun Woo. Fue su victoria 80 en Wimbledon. Andy Murray y Carlos Alcaraz también salen airosos en el torneo inglés. Bueno, señores, cuando son las 6:32 de la mañana, es el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. ¿No es así, Ricardo? Sí, así es, Harley. En la próxima parte vamos a revisar prensa regional. También vamos a hacer el contacto con nuestros corresponsales, a ver qué información nos tienen de sus regiones. Seguimos con más de la primera emisión del noticiero Televen. De inmediato vamos a revisar la prensa regional. Hacemos una pausa en el estado Carabobo. Justamente vamos a revisar el diario La Calle en su principal titular. Activan alerta ante amenaza de fuertes lluvias. El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de mañana se esperan abundantes precipitaciones en todo el territorio nacional debido a la llegada de la onda tropical número 11. Instó a los organismos y autoridades encargadas mantener a la población informada para que esté preparada. En la parte derecha del diario, Daniela Navarro, esta es la actriz venezolana, confesó en la televisión que fue abusada de niña, específicamente por su abuelo, el papá de su mamá. No dice en el periódico, pero así lo reveló ella. Otro titular: altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela. Mujer asesinó a su esposo porque le revisó el celular y descubrió infidelidad. En la parte izquierda del periódico, José Altuve, encendido con números de leyenda. Amigos, vamos a revisar la portada del diario El Oriental. Este periódico circula en el estado Monagas. El titular principal para la mañana de hoy tiene que ver con esta onda tropical que podría tocar las costas venezolanas y de las cuales ya les hemos dado información. Hay otros temas. En el ámbito de sucesos señalan acá que Poli Monagas frustró en Los Guaros presunto hurto en taller mecánico y detuvo a 3 sujetos. También se señala que fueron hallados sin vida los cuerpos de 3 tripulantes desaparecidos en el río Orinoco. En materia política se reseña que Diosdado Cabello cuestiona reciente informe de la ONU sobre Venezuela y con 4 gráficas se hace reseña también de lo que fue la misa, sesión solemne y reconocimiento a periodistas del estado Monagas durante el Día del Periodista. Bueno, y del estado Monagas nos vamos al estado Miranda y vamos a revisar el diario El Avance en su principal titular. Lo mandan para el Rodeo 2. Alias Cara de Lancha fue privado de libertad por el Tribunal Primero de Control de Los Teques por el presunto delito de robo agravado de vehículo automotor. El sujeto es acusado de interceptar a una pareja y de robarle una moto en Alberto Rabel en el año 2020. Poli Miranda lo detuvo durante un operativo cerca de la Plaza Guaycaipuro. Hay otra información en la parte inferior derecha. Se revelan enfermeras. Un grupo de profesionales del Hospital Victorino Santaella volvió a expresar su descontento por falta de pago de un bono que reciben desde hace 4 meses. Antes nos los quitaban, ahora ahora somos desechables, mejor dicho. Así lo dijo uno de los enfermeros que estaba protestando el día de ayer.
Bueno, y es momento de hacer contacto con nuestros corresponsales. Ellos están en distintas entidades del país. Así es, vamos a iniciar nuestro recorrido en el estado Táchira con nuestra compañera Fabiola Niño. Buenos días, Fabiola. Adelante. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información desde el Puente Internacional Francisco de Paula, Santander. Expectativa es lo que se tiene en esta zona después de la información dada a conocer por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, de la posible apertura para el mes de agosto de esta frontera a través de lo que es la actividad comercial. Los comerciantes e industriales aseguran que la reactivación económica puede ser a muy corto plazo. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado de La Guaira informándoles que fue desmantelada una banda dedicada al tráfico de visas. El procedimiento lo llevaron a cabo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos a la Unidad Especial Antidrogas y se efectuó en el aeropuerto de Maiquetía. La detenida fue identificada como Greymar Polanco Carrasquel, de 34 años, quien llegó al país procedente de Cancún y a quien se le incautaron al menos 109 visas mexicanas. Durante el procedimiento, la mujer confesó que operaba junto con otro sujeto que posteriormente fue aprehendido y que fue identificado como Argenis Ramírez Vivas, de 40 años. Ambos fueron puestos a la orden de la Fiscalía, que le imputará los delitos de forjamiento y falsificación de documentos internacionales. Saludos desde el estado Sucre. Amanecemos informando de la actuación policial de la municipal de Carúpano tras decomisar 24 plantas de presunta droga, además de la detención de un ciudadano solicitado por homicidio. El director de la Policía Municipal de Bermúdez, Alberto Fuentes, detalló las actuaciones policiales y en el sector Los Andes del Charcal se logró la incautación de las 24 matas de marihuana, un envoltorio con un grupo de semillas y una bolsa con hojas disecadas. En este hecho fue capturado Eddy Xavier Martínez, de 24 años de edad, y puesto a la orden del Ministerio Público. Otro suceso ocurrió en las inmediaciones del terminal de pasajeros de la parroquia Santa Rosa, con la detención en flagrancia de un ciudadano identificado como José Luis Medina, residente del sector Los Cocos de la parroquia Santa Catalina del municipio de Bermúdez. Al sujeto se le decomisó un arma de fuego contentivo en su interior de 3 cartuchos calibre 22 sin percutir. Al verificar la identidad en el sistema CIPOL, arrojó que estaba solicitado por el juzgado cuarto de control de esta entidad y notificado a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. Y en la ciudad capital, la Policía Municipal desarticuló la banda Los Chiquiluquis, quienes operaban en las inmediaciones del mercado municipal y mantenían en zozobra a comerciantes y usuarios. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, informó que luego de los trabajos que realizaran en el sistema Alto Tocuyo, específicamente en la represa Dos Cerritos, se logró mejorar el caudal en 3.900 litros de agua por segundo, razón por la que dijo la autoridad regional que en los próximos 20 días harán una nueva parada, esto para corregir algunas fallas, para que así varias comunidades que tienen deficiencias con este servicio lo puedan recibir de manera normal o por el cronograma que lleva la hidrológica. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui. El próximo fin de semana se estará realizando la Feria Regional del Turismo. Esta tiene como fin promocionar esta industria y generar la inversión, también ingresos no petroleros y, por supuesto, empleos en la región. Bueno, muchísimas gracias a nuestros corresponsales que siempre están muy activos a lo largo y ancho del territorio nacional. Es momento de establecer una nueva pausa en la primera emisión del noticiero, señor Salmerón. 6:44 minutos de la mañana, próxima parte de Prensa Internacional. Vamos y venimos corriendo. Seguimos con más de la primera emisión del noticiero y revisamos las portadas de los diarios internacionales. Nos vamos a Bolivia con el diario Expreso. Ellos titulan:
Cocales crecieron 15% en Bolivia y hay un récord de cocaína en el mundo. En Perú el aumento fue de 13% y en Colombia de 7%, según el documento conocido el día de ayer. En el año 2020, 0,4% de la población mundial entre 15 y 64 años consumió cocaína. Bueno, ahora sí vamos a revisar la portada del Expreso, porque la que tú estabas leyendo era Correo del Sur. La portada del diario El Expreso, que circula en Ecuador, tiene información sobre, bueno, estas manifestaciones que se han venido dando en esta nación, y ellos titulan de la siguiente forma: el primer acercamiento se ciñe en limar desconfianzas, condiciones. El precio de la gasolina fue la piedra angular, aún sin respuesta concreta, aunque se había anunciado que el presidente de esa nación había echado para atrás el tema del aumento de la gasolina. Sin embargo, hay que esperar que todo eso se concrete. Ahora nos vamos a República Dominicana y revisamos el Diario Libre. Ellos titulan: adicción a los videojuegos provoca alarma entre los especialistas de República Dominicana. Centros psiquiátricos ven semanalmente entre 2 y 3 casos nuevos de esta condición. Revisamos ahora la portada del diario La Nación, que circula en Paraguay. Ni en las guerras, correos sin servicios desde hace un mes. La Dirección Nacional de Correos de Paraguay comunicó que desde el 2 de junio pasado no cuenta con el servicio de envíos a los países de Europa, ni a Asia, ni de África. Esto debido a problemas de interconexión de vuelos. El hecho fue calificado como insólito por los usuarios, quienes consideran que se trata de un caso más de ineficiencia estatal. Bueno, y de inmediato vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Recordemos que ante la llegada de la onda tropical número 12 a Venezuela, se esperan fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. San Carlos estará parcialmente nublada con temperatura mínima de 25 y temperatura máxima de 34. Cumaná parcialmente nublado con temperatura mínima de 24 y máxima de 34. Mérida, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 y temperatura máxima 28. Recuerde que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información usted puede ingresar en la página web www.inamed.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón a revisar esos mensajitos que nos hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, comenzamos con una denuncia. En este caso, Gilbert Pacheco nos escribe desde San Fernando de Apure y señala que están sin energía eléctrica desde las 11 de la noche del día de ayer. Jimmy Gómez dice, no hay paso entre Barinas y San Cristóbal por las fuertes precipitaciones. Paso restringido por los cuerpos de seguridad a la altura del zigzag Mata de Café. Pepe Molina nos señala que el Wi-Fi de la Plaza Bolívar de Chiguará, municipio Sucre del Estado Bolivariano de Mérida, tiene 2 meses y medio que no funciona. Y Ninosca Trompis nos dice, demasiados días sin agua dejan a la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia. Las personas no tienen grandes tanques para almacenar agua. Por favor, hacen un llamado a Hidrolago Zulia para que restituya el servicio. Bueno, y hoy no mandaron desayunos, ¿no? Bueno, que viene con hambre. También es que estamos un poquito montados sobre la hora y hay que apurarnos. Así que vamos con Carlos para la pausa. Sí, resumiendo rápidamente, bueno, nivel de expectativa. Delegación del gobierno de Biden en Venezuela. Se reunieron con Jorge Rodríguez. No sabemos si podía estar en el país o no. Temas, bueno, diversos. Hay un experto, Roger Cartens, su nombre, en negociaciones de rehenes. Quizá esto tiene que ver con la detención de algunos estadounidenses en nuestro país que formaban parte de la empresa Citgo, de su directiva concretamente. También se habla del tema petrolero, muy importante a propósito de la guerra de Ucrania. Expectativa entonces y pendientes de la evolución de esta noticia en el día de hoy. Bueno, atención con las lluvias, ya acabamos de dar suficiente información, hay que estar pendientes. Viene una onda tropical muy fuerte, advierten las autoridades. Bueno, se reanudan los vuelos comerciales con Brasil, anuncia el INAC. También, bueno, se
anuncia que se formalizará la fluidez en el tránsito aéreo comercial con la República Islámica de Irán, pero para nosotros, los venezolanos, pues muy importante la reanudación de esos contactos aerocomerciales ya directamente con Brasil. Bueno, el caso del avión Entrasur Cargo que sigue retenido indefinidamente en Buenos Aires, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dice que todavía hay dudas sobre la titularidad, si es Conviasa, si es Mehan Air iraní, que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, u otra empresa iraní, también pendientes en ese caso. A esta hora debe estarse realizando ya, por la diferencia de horarios, la cumbre de la Organización del Atlántico Norte en Madrid, en España, muy pendientes. Esto tiene que ver con la situación de Ucrania. También, bueno, información terrible lo que ocurrió. Pasan de 16 ya los muertos con el ataque misilístico a Kiev, la capital, y concretamente a un centro comercial. Hay decenas de heridos. Protesta el Grupo de los 7 y otros países del mundo. También Ecuador, pues está, digamos, en la mira, ¿no? Porque parece ser que los indígenas, las comunidades nacionales, como les llaman, pues han decidido reunirse con el gobierno de Guillermo Lasso. Tendremos información deportiva. Bueno, los venezolanos muy bien ubicados en la votación para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Eduardo Martínez, que es diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Paz, Diálogo y Reconciliación Nacional. Bueno, y siempre concluimos con arte y espectáculos. No se retiren, en breve con ustedes, con los detalles, estarán Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Claro que sí, buenos días, Carlos. Así es, minutos más detalles de esta situación, alerta meteorológica por la llegada de la onda tropical número 11 al país. Adrián. Buenos días, Héctor. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Como siempre, como es costumbre, hacemos una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este lunes el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022. La condecoración se llevó a cabo en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En el acto le fue entregado el premio al periodista Oscar Chemel por su espacio de opinión, análisis situacional. También se concedió el galardón a diferentes profesionales que ejercen en los diversos medios de comunicación, incluyendo redes sociales, como un reconocimiento a su labor e importancia para la sociedad. Asimismo, en el evento fue homenajeado el escritor y periodista Earle Herrera por su trayectoria y quien contribuyó en la construcción de la labor de medios en el país. La escasez de fertilizantes y financiamiento y la baja demanda por parte del consumidor afecta a la cadena de producción agrícola venezolana, así lo señalan en Fedeagro. Algunos productores aseguran que su mercancía se pierde en los mercados por el alto valor por el cual se comercializa. Es una eterna lucha por el alto precio de los fertilizantes, la falta de control, la falta de seguridad. Luego viene el tema del gasoil, la gasolina según el caso. Y caramba, eso afecta en todo porque tanto para sacar la cosecha. Luego viene la parte de los transportistas que durante todo el trayecto del camino están sometidos a cobro de peaje, pues por decir que lo que no se quita en metálico se lo quitan en mercancía. Aparte de que los costos de la carretera son fuertísimos en todo, cuando la mercancía llega a Caracas, llega con unos precios altísimos. Esto está influyendo en que bajen los consumos y eso hace que se pierdan cosechas en el campo. Según los productores del campo, las cosechas aumentan al menos 60%, desde que salen del campo hasta que llegan al mercado. Esto sin incluir su margen de ganancia. La falta de financiamiento les impide producir. Aseguran que los créditos agrícolas son casi nulos. Ayer me mandaron un mensaje, me pidieron $70 por un saco de abono, 10-20-20, o triple 15, o la uria. ¿Y cuántos necesita para sembrar? Tú sembras 5 o 6 hectáreas, necesitas 70 sacos para que la mercancía te salga buena, pues. Y eso, saca tú la cuenta, 70 sacos a $70, más lo que el otro veneno, más el obrero, más el otro. No, eso se gasta como tú no te imaginas. Cuando llega la mercancía, que imagínate los precios, por eso es lo que está pasando. A pesar de sus altos costos, expertos recomiendan el consumo de verduras y hortalizas por su valor en cuanto a vitaminas y minerales.
No hay un alimento o un vegetal o fruta o cualquier rubro que por sí solo te represente, pueda cubrir todas las necesidades. Es por ello que por lo menos en el almuerzo y en la cena debe estar presente vegetales y frutas. La sugerencia que yo siempre les doy casi a diario a mis pacientes es consumir las frutas o vegetales o cualquier otro alimento que sea de temporada. Te va a salir más económico, está en su punto máximo de maduración y tiene todas las vitaminas y minerales. Desde FEDEAGRO también señalaron que otro de los problemas que afecta a la cadena agroalimentaria es la poca disponibilidad del diésel. Esto a pesar de que se está cobrando el denominado precio internacional, es decir, a 0,50 centavos de dólar. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología monitorea el desarrollo de una onda tropical en el oriente del país que podría convertirse en depresión tropical y generar fuertes oleajes. Así lo dio a conocer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien indicó que funcionarios de Protección Civil y bomberos se encuentran desplegados para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en la región. Se estima que el fenómeno natural llegue a Nueva Esparta entre este martes y miércoles. De vuelta en nuestra capital, la quebrada de la parroquia San José de Cotiza en Caracas causó estragos por segunda vez en lo que va de mes, dejando incomunicados a más de 300 familias. Con el inclemente aguacero que se originó este fin de semana, la quebrada Caraballo volvió a desbordarse, causando derrumbes y afectando a los habitantes del sector Cunita. Indicaron que cada vez que se presentan las lluvias, deben permanecer en sus hogares porque el nivel de agua alcanza 1,5 metros, bajando con escombros y piedras. No sabemos qué pueda pasar aquí. Como ven al fondo, eso está ahorita colapsado de piedras gigantes. Sabemos que el agua es capaz de mover mueve camiones, pues imagínate mover piedras, y el miedo es que bueno, que vengan y esas piedras reboten contra nuestras casas y vaya a ser un mal mayor para nosotros. Como pueden ver, ya el asfaltado de las calles principal ya se ha levantado, poniendo también en riesgo que se nos puedan reventar las tuberías de aguas blancas. ¿Sabes? Es una problemática que lo que nos está generando es desespero. Hace un mes fueron desalojados 50 familias que estaban en situación de riesgo. Casas que se encontraban alrededor de la quebrada y que hace 3 semanas fueron demolidas por la alcaldía. Sin embargo, el temor de quienes viven aún en la parte baja continúa latente. La gente no vive tranquila porque eso se llena de agua, por lo menos yo ahorita no, porque tengo que usar botas de goma para cruzar para allá. Porque esto se llena de agua, parece un río. Miren cómo hacen para que no le entre a su casa el lodo prácticamente. Afecta a todos porque eso viene agua de cloaca, agua sucia. Entonces mire los zancudos, los papeles, la basura, todo eso se llena por aquí. Vecinos indicaron que el pasado sábado trabajaron en conjunto con cuadrillas de la alcaldía para retirar escombros y lodo luego de las fuertes lluvias registradas. Sin embargo, el trabajo continúa. A veces como una semana o más, porque vienen y vuelve a llover, trae sobre otra lluvia, pues entonces ya recogiendo ya como una semana ya. A pesar que las autoridades iniciaron trabajos de mantenimiento en el terreno que se encuentra en riesgo, aún no han comenzado con el proceso de embaulamiento de la quebrada Caraballo. Situación que los habitantes de la zona esperan que logre ser solventado en los próximos meses. Vanessa Urbano, Televen. Francia pidió que Venezuela e Irán, países sometidos por las sanciones estadounidenses, regresen al mercado petrolero a fin de frenar el alza de precios provocada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Un funcionario de la presidencia francesa solicitó que se diversifiquen las fuentes de abastecimiento de crudo, asegurando que hay recursos en otros lugares que deben ser explorados. Durante la cumbre del G7, el portavoz instó a que los países aumenten su producción petrolera hasta lograr que sea lo más amplia posible. Solicitó que se implemente un mecanismo que permita limitar el precio del carburante. Uno de los ocupantes del avión venezolano que se encuentra retenido en Argentina negó que el viaje tuviese alguna intención oculta. Víctor Pérez, quien además es gerente general de operaciones de la compañía estatal venezolana Entrasur, señaló que entregaron a las autoridades todas las pruebas relacionadas al trabajo que fueron a realizar allí en Argentina e indicó que no encontraron nada extraordinario durante esa revisión. Advirtió que si el hecho no es aclarado, las operaciones de la empresa podrían terminar y quedar ellos sin empleo.
Los ocupantes se encuentran alojados en un hotel de Ezeiza, en Argentina, sin posibilidad de salir del país mientras concluyan las investigaciones. Un muerto y 45 contagios de COVID-19 se registraron en Venezuela durante las últimas 24 horas. 49 de los casos son de origen comunitario y 3 provienen del exterior. Caracas presenta el mayor número de infectados con 14. Le sigue Miranda con 7 y Barinas con 5 incidencias, mientras que los 3 casos importados, 2 proceden de Panamá y 1 de Cuba. El único fallecido se ubicó en el estado Zulia y con este nuevo deceso se eleva a 5.730 las personas que han muerto a causa de la enfermedad. Actualmente en el país hay 1.810 casos activos y 525.827 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. En el estado Sucre, las autoridades encontraron una siembra de planta psicotrópica en el sector Los Andes de Charcal, ubicada en el municipio Carúpano. Saludos desde el estado Sucre, amanecemos informando de la actuación policial de la municipal de Carúpano tras decomisar 24 plantas de presunta droga, además de la detención de un ciudadano solicitado por homicidio. El director de la Policía Municipal de Bermúdez, Alberto Fuentes, detalló las actuaciones policiales y en el sector Los Andes del Charcal se logró la incautación de las 24 matas de marihuana, un envoltorio con un grupo de semillas y una bolsa con hojas disecadas. En este hecho fue capturado Edith Xavier Martínez, de 24 años de edad y puesto a la orden del Ministerio Público. Otro suceso ocurrió en las inmediaciones del terminal de pasajeros de la parroquia Santa Rosa con la detención en flagrancia de un ciudadano identificado como José Luis Medina Medina, residente del sector Los Cocos de la parroquia Santa Catalina del municipio de Bermúdez. Al sujeto se le decomisó un arma de fuego contentivo en su interior de 3 cartuchos calibre 22 sin percutir. Al verificar la identidad en el sistema CIPOL, arrojó que estaba solicitado por el juzgado cuarto de control de esta entidad y notificado a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. Igualmente fue desmantelada la banda Los Chiquiluqui que operaban en el mercado municipal de Cumaná. Desde el estado Sucre, Luis Marchacón, Televen. Al menos 35 violaciones al ejercicio del periodismo y 41 vulneraciones a los derechos de los reporteros fueron contabilizados en lo que va de año. Así lo alertó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. El organismo destacó que la mayoría de los incidentes en contra de los periodistas durante el primer semestre de 2002 fueron por restricciones de acceso a la información. La entidad donde se registraron más limitaciones fue el estado Barinas, con 6 casos. Le sigue el área metropolitana de Caracas, con 4. Cojedes y Táchira, con 3 cada uno. El Colegio Nacional de Periodistas reconoció la labor de decenas de comunicadores. El secretario de la sección Caracas, Edgar Cárdenas, instó a los colegas a responder a las necesidades de la ciudadanía. El talento de nuestra planta televisiva recibió su condecoración. El acto se realizó en la sede de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas. Inició con una misa de acción de gracias y posteriormente se entregaron las condecoraciones a decenas de comunicadores por su labor y trayectoria. Durante el acto, el secretario general del CNP Caracas instó a superar los retos que tendrán los periodistas en el futuro. Estamos en una crisis que implica que seamos más creativos, una crisis que implica que respondamos siempre al interés colectivo de la sociedad. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana se invitó a ejercer un periodismo basado en la verdad y la esperanza. Como nos dice el Papa Francisco, con un corazón capaz de escuchar. El periodista es aquel que escribe el primer borrador de la historia y justamente debe hacerlo con sensibilidad, con humanidad. Varios de los talentos del noticiero fueron reconocidos por su impecable labor. Carlos Fernández, Cruzmila Ramos, Claudia Hernández, Ricardo Salmerón y Mardoley Prin entre los condecorados. Además de Raquel García, productora ejecutiva de los programas Diálogo con y Regiones, conducidos por Carlos Croes. Me llenó de satisfacción, me sentí orgulloso porque, bueno, el gremio al que ha pertenecido uno toda la vida, ¿no? Entonces, de verdad que me siento bien contento de, bueno, que se hayan acordado de uno. Para mí esto es un reconocimiento muy especial,
Es nuestro máximo ente gremial, por eso me siento orgullosísima, feliz de que sea precisamente el CNP quien reconoce el trabajo que venimos realizando con tanto cariño desde hace tanto tiempo, tantos años. Para mí tiene muchísimo valor porque es importantísimo pertenecer a un gremio, estar apoyado, recibir ese compañerismo y el Colegio Nacional de Periodistas es eso. Realmente es un honor bien grande y un compromiso mucho mayor a seguir haciendo las cosas bien, a seguir poniéndole nuestra mayor responsabilidad, nuestro mayor empeño, sobre todo haciendo énfasis en la ética. Durante la jornada también fue reconocida la labor de los directores de las escuelas de comunicación social de la UCB, Monte Ávila y Santa María. Mardoley Prin, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que las relaciones diplomáticas con Colombia se irán retomando paulatinamente. El presidente Nicolás Maduro anunció que había hablado telefónicamente con el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro también así lo manifestó, donde una de las prioridades principales allí es el tema de la frontera. Ambos lo han admitido. Hablaron de otros temas interesantes para Venezuela y para Colombia, y de eso se encargarán pues los jefes de Estado, las cancillerías, de ir poco a poco retomando la normalización de las relaciones entre dos países hermanos, dos países vecinos. Cabello afirmó que el gobierno nacional no ha recibido dinero de las supuestas ayudas humanitarias enviadas por el gobierno de Estados Unidos al país, que tenían como objetivo mejorar el acceso a los venezolanos de agua, salud y educación. El día que vayan a echarle la culpa o asignarle la responsabilidad, que busquen para otro lado. Todo eso que ellos dicen, 314 millones de dólares repartidos de esta manera, eso no llega a ninguna parte. Se lo roban en el camino. Está metida la mano del supuesto embajador que ellos tienen en Colombia, ¿cómo se llama el señor Toy Story? Todos ellos. Es una gran red de corrupción que ha tenido su fuerza en esto, en las supuestas ayudas, más lo que ellos se han robado. Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV reafirmó que en Venezuela existe libertad de expresión. Esto en referencia a la actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que reiteró su preocupación ante las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país por parte del gobierno. Cambiamos de tema. Luego de semanas de disputa, finalmente Jesús Mendoza es electo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Mendoza, abanderado por Fuerza Vecinal, será la principal representación de los estudiantes del campus hasta el próximo 2023. Ante la situación del documento emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el ucebista aseguró que el máximo tribunal solicitó a la Comisión Electoral de esta casa de estudio el registro de la elección de consejeros de escuela, de facultad y del Consejo Universitario, a lo que agregó que esto no afecta sus labores. Nosotros tenemos la autonomía universitaria, una autonomía que está en la Constitución. Lo que hizo el TCJ de la Sala Electoral es notificar a la Comisión Electoral sobre un recurso que pues introdujo un egresado que aparte no firmó el recurso, y esto de alguna otra manera no impide que se realice la juramentación de gobierno. Pero una de las cosas que nosotros vamos a defender siempre es la autonomía universitaria. Mendoza expresó que urge la necesidad de la reactivación de la Casa de Estudios, razón por la que están trabajando en 10 acciones para su recuperación. Entre ellas se encuentran la incorporación de 5 rutas estudiantiles, nuevas mesas de trabajo para las becas de los ucebistas y un reglamento para impedir la discriminación. La beca está actualmente en 6 bolívares y aparte se tiene que cobrar por el sistema patria. Algo ilógico. 6 bolívares, ¿qué hace el estudiante universitario con $1? La beca hoy tiene que superar los $30 mínimo. En la actualidad, 47 de las escuelas que contemplan la universidad, solo 27 se encuentran de forma semipresencial, por lo que el dirigente ucebista agregó que dentro de sus metas está lograr este año el completo funcionamiento de las clases presenciales. Vanessa Urbano, Televen. El 50% de la infraestructura de la Universidad del Táchira está deteriorada. El rector de la Casa de Estudios Superiores informó que desde 2007 no reciben presupuesto
para mantenimiento y funcionamiento. La Universidad del Táchira tiene 6 semanas con actividades académicas, a pesar que más del 50% de la infraestructura no está en condiciones. Hay servicios estudiantiles que se mantienen cerrados. El deterioro de las placas, de los techos, de las cubiertas en nuestros edificios. Son 36 edificios los que tiene esta institución acá en Paramillo y que la mayoría están deteriorados, especialmente el edificio B, que es el edificio 6, la biblioteca, el comedor, el edificio 11 y 12, que en estos momentos los tenemos prácticamente cerrados. Son aproximadamente 30 millones de dólares para cubrir la operatividad de toda la institución. La matrícula ha bajado considerablemente. De los 1.300 estudiantes asignados, solamente asistieron 350. Logramos concretar algunas secciones y asignaturas con llamados especiales que hicimos para lograr llegar a 500 estudiantes en la matrícula general. La Casa de Estudios Superiores también está enfrentando invasiones en las unidades de producción, terrenos e instalaciones que, a pesar que le pertenecen al Estado, no ha habido respuesta para recuperarlos. Es una invasión de una institución del Estado y en la cual el Estado tiene también que velar porque eso esté funcionando en las actividades que están contempladas para eso. Son laboratorios docentes, son laboratorios de investigación en donde nuestros estudiantes y profesores diariamente confluyen para hacer sus actividades propias de las carreras correspondientes. La oferta de asignaciones no es total. Con esfuerzos han alcanzado el 60% de todas las carreras. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Nos vamos ahora al estado Zulia. Los pescadores del municipio San Francisco piden indemnización por daños a sus lanchas y a sus redes durante los derrames petroleros en el año 2008. Comenzó hace casi 14 años. Los derrames petroleros causaron daños a los pescadores en San Francisco. PDVSA se llevó sus redes y motores durante 2 años seguidos, con la promesa de indemnizar. Eso fue en el 2008. Ya en 2022, aún esperan por eso, sin dejar de mencionar los derrames actuales que siguen afectándolos. En el 2008 empezaron a pagar cierta cantidad de pescadores, pero no nos indemnizaron a todos. Y en el 2009 estamos pendientes todavía con eso y con lo del 2009. Y nos llamamos, muchos pescadores aquí quedaron arruinados porque hipotecaron su playa para poder comprar chinchorro en el 2009. El lago de Maracaibo ya evidencia las consecuencias de los constantes derrames petroleros y el depósito de las redes de aguas servidas. De 30.000 chalanas de pesca que había en el Zulia, quedan menos de 10.000 en uso. Muchos de los pescadores afectados en 2008 murieron esperando por el pago que nunca llegó. ¿Qué queremos nosotros? Que se haga una mesa de trabajo donde nosotros podamos sincerar a la actualidad los precios de los equipos que fueron dañados y resarcir a esos pescadores los daños y perjuicios causados por este tiempo sin poder trabajar. Los pescadores están dispuestos a colaborar en las labores de saneamiento del lago de Maracaibo. Aseguran que les saldrían más barato ellos a PDVSA que las grandes empresas que la estatal petrolera contrata para hacer las labores de saneamiento, cosa que evidentemente no están haciendo muy bien. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Más de 100 empresas participarán en la Feria del Turismo Anzoátegui 2022 que se realizará este fin de semana en Lechería. La actividad busca fomentar el ingreso no petrolero de la economía regional, generando empleos. La propuesta que precede la Feria Internacional del Turismo busca motivar capitales privados que se sumen a la recuperación económica a través de la industria sin chimeneas, aprovechando infraestructuras y bondades naturales para la proyección nacional de la región como destino. Destacar que hasta ahora son más de 100 expositores que han registrado su participación en esta feria. Estamos hablando del ámbito gastronómico, del ámbito empresarial, industrial, comercial, que va a permitir, colocar a la muestra de los anzoatiguenses y quienes nos van a visitar de otros estados nuestras potencialidades para el desarrollo. La feria contará con foros y ruedas de negocios para inversionistas que busquen oportunidades de desarrollo de sus marcas en la región oriental de Venezuela. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Bolívar, la Cámara de Comercio e Industrias presentará la Expo Empresarial 2022 que contará con la participación de comerciantes de varios estados del país.
Nuestra compañera Mariceli Zambranos nos tiene los detalles. Un evento que busca agrupar y exhibir a los sectores agroalimentario, turismo, inmobiliario y agropecuario del Estado, para propiciar alianzas comerciales locales, nacionales e internacionales. Así lo expresó Catherine Wilson, presidenta de Cancaroní. La idea de esta expo es dar a conocer el potencial que tiene Ciudad Guayana, el potencial que tiene el Estado Bolívar en todos sus sectores. Por eso es que nos acompaña acá el sector industrial, el sector turismo, el sector inmobiliario y también falta el agropecuario. Nelly Arria mencionó que después de 5 años se retomará esta iniciativa que le mostrará a Venezuela que las empresas básicas no son el único sustento económico del Estado. Organizar esta expo que tiene más de 5 años que no se hace en Guayana. El 22, 23 y 24 de septiembre del año 2022. Nuestra idea es que el resto del país vea que Guayana sigue aquí, que el resto del país vea que nosotros seguimos siendo, necesitando que nos traigan repuestos, que nos traigan servicios, que nos traigan productos y que nosotros también tenemos una oferta que darle al resto del país. Emprendedores de la ciudad también tendrán su participación en esta expo empresarial, con el fin de mostrar sus potencialidades. Esto va a ser una vitrina donde vamos a el sector productivo, no solo privado, sino el sector productivo público, va a tener la posibilidad de enseñar su potencialidad. El objetivo de este evento es mostrar lo hecho en la región, con el fin de contribuir en la recuperación económica de Venezuela. Desde el Estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. El complejo alfarero Hugo Chávez en el Estado Bolívar reactivó sus operaciones a fin de establecer un nivel de producción de al menos 50.000 bloques diarios para la construcción de viviendas. Con una producción diaria de 20.000 bloques, en una primera etapa fue reinaugurado el complejo alfarero Hugo Chávez en el municipio Angostura del Orinoco. Estamos arrancando el complejo alfarero Hugo Chávez, que tiene una capacidad de 50.000 bloques diarios, pero que arranca en esta primera etapa con 20.000, que van a servir para satisfacer las necesidades de vivienda de nuestro pueblo, pero además para tener recursos para el desarrollo integral del Estado. El presidente de la empresa alfarera, Regulo Marín, detalló que la planta automatizada posee un horno de cocción, horno de secado y extrusora con capacidad de producir 720 bloques cada 10 minutos. Asimismo, entre las áreas habilitadas está un laboratorio para analizar el proceso de extracción y explotación de la materia prima. Arrancamos para dar una respuesta al pueblo de 8 viviendas diarias, para que el pueblo, el más necesitado, esté aquí al lado de nosotros. El mandatario regional ratificó que esta empresa servirá para el desarrollo empresarial. Además, impulsará la construcción de residencias a través de la misión Vivienda Venezuela. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más de 379.000 personas han abandonado sus hogares debido a la violencia en México. Comenzamos esta parte del noticiero en el estado de Nueva Esparta. El sector empresarial sostuvo allí una reunión con el alcalde del municipio marcano, Yul Armas, con la finalidad de afianzar estrategias para mejorar la economía y el comercio. Y estamos esperanzados también, y desde acá, desde el Fortín de la Galera, queremos enviarle también una invitación especial al señor presidente de la República, que sabemos que ama esta tierra, que sabemos todo el cariño que le tiene, para que nos ayude en los problemas más graves que tenemos, como en el problema del agua, seguir mejorando el problema de la electricidad, que reconocemos que se ha mejorado, pero tenemos que seguir avanzando en el problema de la conexión, no solamente marítima y aérea, sino también el tema de la conectividad, también de la conexión en internet, y así una cantidad de circunstancias en las cuales creemos que hay voluntad también para hacerlo y que hay una oportunidad. Cuente con nuestro... Por su parte, el alcalde Yul Armas reiteró el compromiso desde la Municipalidad de Marcano en materia de tributos y desarrollo urbano para el crecimiento del motor industrial y turístico. Abriendo esperanza, diciéndole a la gente que aquí hay un gobierno municipal que producto de sus instrucciones abre todas sus puertas
para que todo aquel que quiera venir a invertir, no solamente desde el Estado, sino también del país y del mundo, darle todo el apoyo y toda la fuerza necesaria para que emprendan, para que crezcan y para que surjan. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde la Procuraduría abrirá una investigación contra el alcalde Espinal, Juan Carlos Tamayo, por el desplome de las graderías ocurrido en una plaza de toros Gilberto Charri. El ente gubernamental estaba haciendo las averiguaciones necesarias para el cumplimiento de las normas durante las festividades de San Pedro y San Juan que se llevaron a cabo este fin de semana y notificó que el mandatario no respondió los requerimientos sobre los planes de acción de atención de desastres realizados. El mandatario municipal no se ha pronunciado frente a la apertura de esta investigación. Nos centramos ahora en Jordania. 10 muertos y más de 200 heridos. Es el resultado de ese diálogo que está como que flotando en el ambiente y no termina de definirse si van a volver a reunirse con otro estilo y otro concepto, me imagino, otro modelo, factores de la oposición y el gobierno. Pero me gustaría comenzar por Colombia y si tienes que agregar algún otro tema, pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Carlos. Contento de estar con ustedes. Y si me permite, si tengo un tema brevísimamente. Felicitar a los periodistas que este lunes, pasado 27, celebraron su día. A ti y a todos los que adelantan esa labor que en Venezuela es tan importante. Felicitaciones y los mejores deseos. En relación a Colombia, tú lo has dicho, hay grandes expectativas y hay puentes que se tienden, hay declaraciones que se dan, pero todo indica que vamos aceleradamente hacia el restablecimiento de las relaciones plenas. Eso es importantísimo para ambas naciones. El último año de relaciones plenas, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia sumó 8.000 millones de dólares, una cifra que casi cuatriplica el presupuesto de ingresos de la República hoy, de tal manera que el garantizar que las relaciones comerciales vuelvan al nivel por lo menos anterior, la apertura de la frontera, la reapertura de los vuelos comerciales, la garantía de que los venezolanos que están hoy en Colombia, que la cifra es muy alta, puedan tener oportunidades de protección tanto del gobierno de Colombia como el de Venezuela y el reinicio de actividades diplomáticas entre los dos países configura un cuadro bien positivo. A Venezuela y a Colombia, naciones hermanas, le conviene. Es bien importante lo que señalas porque debería, ¿no?, en justicia mantenerse ese estatuto de protección temporal, el tema de la legalidad de los venezolanos que se marchan. Bueno, se marchan buscando mejores condiciones económicas y sociales de vida. Eso es demasiado evidente, ¿no?, por los contratiempos que ha habido aquí en el país y que aún existen. Ahora, ¿hay algún indicio que el gobierno de Petro lo va a mantener? Porque hay mucha gente que está preocupada, está inquieta. Bueno, hemos tenido Son casi 2 billones de venezolanos que están allí. Esa es la cifra que el gobierno actual de Colombia ha señalado. Hay conversaciones en este momento informales que apuntan a garantizar por lo menos en el corto plazo el establecimiento, mantenimiento del actual estatus para los refugiados, que necesitan apoyo de Colombia, que necesitan apoyo de Venezuela. Creo que en definitiva... Y también tienen un apoyo el gobierno de Colombia, ya sea por ahora Duque y el próximo de Petro. Hay respaldo financiero internacional a través de organismos multilaterales. La semana pasada se anunció un aporte que, si no recuerdo mal, anda en el orden de los 35 millones de dólares para los venezolanos que están en Colombia a través de la USAID. De tal manera que es importantísimo que mientras los venezolanos deciden si permanecer en Colombia o regresar a Venezuela, que se mantenga el estatus. Esa es nuestra solicitud y así lo hemos hecho saber hace pocos días. Hubo una relación bien cercana con empresarios colombianos, especialmente del departamento de Santander, y se ratificó ese planteamiento. El tema de la violencia, Luis Eduardo, que es común para ambas fronteras, en este caso factores de las disidencias, factores del paramilitarismo, factores del narcotráfico están allí. Creo que pudiera abrirse ahora que hay cierta afinidad o cercanía entre ambos gobiernos, el que viene en Colombia y el que está aquí, para poder enfrentar esa situación que hace de verdad atormentante la vida de las personas que viven en ambas fronteras. Es obvio, es necesario y es urgente. La ventaja es que ahora tanto el gobierno
de Petro como el gobierno venezolano tienen la capacidad de entenderse. Lo que antes era una relación absolutamente inexistente, ahora debería convertirse en una relación de franca cooperación. La situación en la frontera tampoco beneficia a nadie, no solamente a los que residen ahí, a los productores, a los trabajadores, sino a ambas naciones, y además un tema de seguridad bien relevante. Sí, ¿no? Y ver cómo además no va a ser fácil esa retoma del vínculo bilateral, sobre todo en el área comercial, porque primero que Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones, que muchos plantean que debería retornar, y por otra parte la ruptura del vínculo diplomático, consular y comercial de hecho, pues afectó muchísimo. Colombia comenzó a mirar hacia otro lado, no hacia Venezuela. Ahora los empresarios venezolanos y los colombianos tendrán que hacer un esfuerzo redoblado para poder establecer otra vez ese vínculo y ese nivel de fluidez comercial. Yo estoy convencido que lo harán, porque, repito, hay 1000 razones por las cuales que se produzca ese acercamiento. Ahora, Venezuela marcha aceleradamente en razón de los cambios geopolíticos en el continente a una integración mayor. Hace unas semanas atrás estuvimos en una visita parlamentaria en Argentina y uno de los temas que se trató fue la incorporación al Mercosur. Posteriormente, otro grupo de diputados venezolanos asistieron a Paraguay, Uruguay y Argentina en el mismo sentido. La semana antepasada estuvieron aquí en Venezuela una delegación de parlamentarios, senadores brasileños, también apuntando al mismo sentido. Y las elecciones de Brasil, que son prontas en octubre, sí, apuntan también a una nueva relación con el gigante del subcontinente, nuestra frontera. Pero si gana Lula... Bueno, vi una encuesta ayer y le dan a Lula 51% de simpatía, es decir, que Lula pudiera, a diferencia de Petro, ganar en la primera vuelta, lo cual le daría una gran fuerza, una gran legitimidad a un nuevo gobierno del brasileño. De tal manera que las perspectivas tanto con Colombia como con el resto del continente, con los países del Mercosur y también con Brasil, lucen buenas, y eso es bueno para todos, porque a nadie, Carlos, conviene una situación donde nuestra economía esté absolutamente deprimida, porque entre otras razones no podamos mantener un intercambio comercial vigoroso con las naciones del subcontinente. Bueno, quiero insertar algo, y esa relación con Estados Unidos es posible corregirla, es posible restablecer ese vínculo. Estados Unidos insiste en reconocer pues a otros factores de la oposición, entonces eso, a pesar de que conocen también que hay fracturas muy gruesas dentro de esa propia oposición, pero es posible. Yo diría que no solamente es posible, sino que es necesario y casi es urgente, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Ayer nada más el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Sur daba una declaración desde Miami y señalaba de que trabajan para que Venezuela tenga elecciones presidenciales libres, transparentes y democráticas en el 2024. Y lo dijo no una vez, 2 veces, a 2 preguntas que le hicieron periodistas colombianos, por cierto. Entonces, aquí hay una realidad y Estados Unidos es un país que se maneja con realidades. Más aún, creo que en las próximas semanas el presidente Biden va a visitar Saudi Arabia. ¿Por qué hago esa mención? Porque no hace nada a raíz del asesinato terrible, dolorosísimo, de un periodista, por cierto, en Turquía. En Turquía, Saudí, el presidente Biden calificó al régimen saudí como un paria universal. Y ahora va y se va a reunir y va a estar con el príncipe heredero. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque Estados Unidos tiene una necesidad cada día mayor de combustible. Los precios de la gasolina y del diésel están empujando una inflación que desde Carter no se producía en los Estados Unidos. Entonces, Venezuela puede hacer aporte importante. Ayer declaraban nuevamente que distintas empresas petroleras americanas han sido autorizadas para tener conversaciones con PDVSA en procura de avanzar en algún tipo de mejor relación. Bueno, hagamos una pausa, Luis Eduardo. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación. Con Mercantil Seguros, tú sí puedes atender una situación de salud de forma fácil y confiable. Protege a tu familia con una póliza de salud con distintas opciones de cobertura y posibilidades de pago. Visita mercantilseguros.com, conoce cuál plan se adapta mejor a tus necesidades y cotiza ya. Mercantil impulsa tu mundo nuevo.
Bien, continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Hablemos de esa posibilidad que dejaba planteada en la introducción, Luis Eduardo. ¿Habrá ciertamente alternativas para que todos los factores de la oposición, porque ya no son los integrantes de la plataforma unitaria, sino otros factores, puedan reunirse otra vez con el gobierno? Eso está allí. La semana pasada estuvieron Jorge Rodríguez y Gerardo Blay en un foro internacional sobre negociaciones, ¿no? En Oslo, en Noruega. Bueno, eso fue bien recibido, pero ¿significó algo ese contacto que mantuvieron ahí? Bueno, en principio no sabemos qué tanto fue el contacto, porque no era una reunión entre el presidente Rodríguez era un foro internacional. Gerardo Blay. Era un foro en el cual asistieron unos 100 distinguidos negociadores de conflictos en el mundo. Se trató del problema de Afganistán, el de Siria, el conflicto que hoy se da entre Ucrania y Rusia, Corea, de tal manera que allí, más que un encuentro político, de acuerdo a la información que yo tengo, fue un encuentro de tipo académico. Que hayan estado allá los dos que consideran es positivo. Es que no hay otra vía, Carlos, que no sea el diálogo, no hay otra vía que no sea reconciliarnos, no hay otra vía que sea encontrar en paz soluciones. Por eso, reitero, es tan importante los pronunciamientos reiterados que hace el gobierno de los Estados Unidos. Mencioné en el anterior negro la declaración última desde Miami del subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, que recalca una y otra vez la vuelta de plena democracia en Venezuela pasa por unas elecciones presidenciales en el 2024. Hace poco el grupo de contactos, que incluye también Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea, señalaron lo mismo en Venezuela. El cambio que es necesario, que es urgente, que todos queremos, que lo deseamos, que podamos construir una Venezuela diferente, pasa por unas elecciones, pero que constitucionalmente... Que no se van a adelantar ni mucho menos. No, pero es que, insisto, los que desde afuera han estado ejerciendo presión, ya lo señalan expresamente, elecciones presidenciales en el 2024. Entonces lo que toca es, más que seguir haciendo encuentros por lo político electoral, concentrarnos en lo económico y lo social, que es parte del reclamo que hemos venido haciendo. Hay que dialogar, pero hay que dialogar para sacar a Venezuela de este atolladero económico y social en el que se encuentra. Ahora, ¿cómo observa, Luis Eduardo, el hecho de que, a pesar de declaración como la de este funcionario del Departamento de Estado, todavía hay otros que siguen dándole valor y jerarquía al llamado interinato? ¿Es una cortesía o es que como ya han tomado posición clara no pueden de buenas a primeras quitarle la alfombra? Hay elecciones de medio término en los Estados Unidos, buena parte del Congreso va a ser renovado en noviembre y hay una fuerte pugna en estados claves como Florida, donde el tema venezolano, cubano, nicaragüense tiene mucho peso. La herencia del interinato es un legado del gobierno de Trump, que es un factor muy activo en estas elecciones de medio término. De tal manera que mi apreciación es que hasta que no pasen las elecciones de noviembre del 2022 en los Estados Unidos, esa situación no va a variar, porque no se han atrevido a deslastrarse de lo que fueron las políticas de Trump, que por lo demás se demostraron fracasadas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que intentaron, allí está el gobierno de Maduro esperando por las elecciones del 2024 en las propias palabras de los americanos. De tal manera de que lo que se impone es, en el caso de gobierno y oposición, tratar de garantizar condiciones mínimas para que nuestra economía pueda reflotarse. Y en el caso de la oposición, entenderse para prepararse con medianas posibilidades de éxito en el proceso electoral presidencial que viene. ¿Tú crees que después de esas elecciones legislativas de noviembre pudiera cambiar la postura del gobierno de los Estados Unidos frente al llamado interinato? Va a cambiar, va a tener que cambiar, porque ya no va a tener la presión de definiciones en circuitos electorales clave. Por eso señalaba que los dos senadores que se van a elegir en Florida son muy importantes, porque en este momento el equilibrio en el Senado americano es 50-50. La vicepresidenta decide, pero la vicepresidenta Harris no puede estar todo el día en la sede del Senado resolviendo, y en las comisiones tampoco puede participar, de tal manera que las elecciones de medio término van a permitir que los próximos 2 años el gobierno de Biden tengan posiciones más claras, no solamente en el caso venezolano, sino en el caso de otros países donde mantienen unas posiciones que son legados, reitero, del gobierno republicano. Lo que te plantea Luis Eduardo, y las conversaciones acá, eso que se llaman las conversaciones de México, negociaciones de México, eso que se repita allá es poco probable, tal vez sea aquí in situ, como dicen. Con el formato de México es poco probable, yo diría que las probabilidades son escasísimas. Nosotros hemos venido planteando... ¿El gobierno te lo ha dicho, lo ha expresado? El gobierno lo ha expresado
públicamente y nosotros también lo hemos expresado públicamente. Y cuando digo nosotros, digo distintos sectores de la oposición venezolana, que tenemos votos, que nos hemos contado en elecciones, que tenemos legitimidad. Nuestro planteamiento es que, uno, gracias México, pero no hay ninguna razón para ir a dialogar allá cuando podemos hacerlo aquí. Venezuela es un país que está en paz. Lo segundo que hemos planteado, además de que se residencia aquí en Venezuela, es que le demos prioridad a lo económico y lo social. Si estamos de acuerdo todos, inclusive los americanos y los europeos, que las elecciones son en el 2024, ¿para qué seguir insistiendo en el tema político electoral? Y lo tercero, que tiene que haber transparencia, es decir, la gente tiene que saber de qué se está tratando el diálogo. La plataforma, Luis Eduardo, aceptaría la presencia, por ejemplo, de ustedes que conforman la Alianza Democrática y de otros factores, no solamente políticos, sino sociales, gremiales, sector privado, en fin, empresariado. No hacerlo sería un error gravísimo por parte de ellos, porque encadenaría el diálogo a solo un sector minoritario de la oposición y el gobierno. Yo he dicho y lo mantengo también, tú lo acabas de señalar, que es necesario que en ese diálogo participen los empresarios, los académicos, una representación de los sectores de comunicación del país, de sectores sindicales, en fin, los trabajadores, de los jóvenes, de las universidades, porque a todos nos duele el país. La experiencia exitosa en países con conflictos prolongadísimos como el de Venezuela, pues ya son muchos años, es que terminan resolviéndolo cuando pueden participar todos los sectores de la sociedad. Ahí están varios países africanos que se concentraron en procesos de diálogo, pero que no eran excluyentes. El diálogo tiene que ser incluyente. Todos los venezolanos nos interesa la solución de los problemas del país. Mira, voy a restaurar un momentito a lo de Colombia, que acabo de recordar un elemento que ha manejadose a nivel de opinión pública. Es el tema de los exiliados políticos que se marcharon por la confrontación con el gobierno venezolano. Hay quienes tienen temor de lo que le pueda pasar con la llegada de Petro al poder. ¿Qué piensas y qué exhortación pudiera hacerse en ese sentido? No es fácil, no es fácil. No, sí es facilísimo. Él hasta hace poco, embajador del interinato, embajador entre comillas, en Colombia, un buen amigo, Guanipa, un día cualquiera aterrizó en Maiquetía, pasó por inmigración y fue directo al Consejo Nacional Electoral. Se negoció, obviamente. Dice, no lo sé, habría que preguntárselo a él, pero yo lo vi haciendo campaña en los barrios de Caracas. En el caso de Julio Borges, que es más complicado porque Maduro sí le tiene cierta reticencia. Habría que preguntárselo a él, pero te repito, yo vi a muchos de los que se proclamaban como exiliados regresar el pasado mes de noviembre y andaban por allí tranquilos. Bueno, Luis Eduardo, en estos días el diputado Brito, que preside una comisión especial de la Asamblea, andaba bravísimo y decía, oye, la mitad de los que están en mi informe señalados como responsables de los desastres del interinato, los vi en estos días comiendo perro caliente en las Mercedes. Entonces... Bueno, gracias, Luis Eduardo, por haber estado con nosotros. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Buen día para todos, mi gente actual, espero estén muy bien. Yo soy Maite García y los voy a estar acompañando durante estos minutos para hacer ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento y así ustedes se actualicen. Recuerden también la interacción a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Créanme que por allí siempre los estoy leyendo, ojalá pudiera mandarles saludos a todos. Vamos a dar inicio de una vez a las noticias de arte y espectáculo. Yo les tengo que contar que los mesoneros comparten No Terminamos de Terminar, canción junto a Big Soto. Esta canción pues vendrá en el próximo disco de los artistas, del cual ya se pudo escuchar anteriormente el sencillo titulado 2. La agrupación pues es esa banda que dice siempre las cosas directas, sin tanto símil ni metáfora. A la vez, Big Soto es uno de los raperos más reconocidos de Latinoamérica y la combinación que acaban de sacar es sin precedentes. Dicen que No Terminamos de Terminar es una canción para todos aquellos que no pueden dejar a un amor que debería estar en el pasado desde hace mucho. El tema es para esas personas que no saben cómo cerrar ciclos de una vez y para siempre. Tenemos que avanzar pues con más, y es que David Cronenberg recibirá el premio Donestía de San Sebastián. El director canadiense recibirá uno de los premios Donestía que otorgará el Festival de Cine de San Sebastián en su edición número 70, que se celebrará del próximo 16 al 24 de septiembre. Cronenberg pues se une así a la actriz francesa Juliette Binoche, cuyo nombre como galardonada de la próxima edición del certamen ya fue anunciado el pasado 13 de mayo.
El cineasta, que es uno de los más singulares del último medio siglo, según destaca la organización en una nota, recogerá la mayor distinción honorífica del Festival de San Sebastián el próximo 21 de septiembre, en el Teatro Victoria Eugenia, en una ceremonia en la que se proyectará su último trabajo, Crimes of the Future, protagonizado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, que concursó en el último festival de Cannes. Y así, mi gente actual, nosotros finalizamos por esta mañana con las informaciones de arte y espectáculo. Ahora sí los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. No.